presentamos Trocha Abierta. Bienvenidos a todos los que me están sintonizando a través de la cadena exitosa a nivel nacional. Este es su programa preferido, Trocha Abierta, el programa de mayor audiencia en la franja de la tarde, de 12 del día a 6 de la tarde. Estamos también en Instagram, estamos en YouTube y en Spotify. Hoy estaremos, como siempre, de compañía a Agustín Sosa Peñalba. Buenas tardes, amigos oyentes de la exitosa y de este prestigioso programa Trocha Abierta. Y una vez más, dándole gracias a Dios por un día nuevo, una semana nueva que nos regala a cada uno que estamos aquí, a nuestras familias y a nuestros oyentes. Licenciado Melito González. Muy buenas tardes a todos. Saludos desde Chitré para los multiversos. Mi primo querido y adorado Eduardo Castillero Láñez. Buenas tardes a los oyentes de la gran cadena exitosa, así como a quienes nos siguen en las redes sociales. Bueno, y hoy, yo, por supuesto, ¿no? El que más me han. Alfonso Castillero, conde del Vigo. Ay, papá. El príncipe de la voz de trueno. Te estás olvidando de ti últimamente, no sé qué está pasando, hermano. Últimamente te estás olvidando de ti, no sé qué está pasando. No sé. Bueno, tenemos de invitado hoy al licenciado Ricardo Lombana del partido, ¿cómo que se llama el partido, Ricardo? Otro Camino. Bueno, eso no es tanto lo importante son las personas, ¿no? Bienvenido entonces, Ricardo Lombana. Buenos días a usted y a todos los compañeros. Saludos a todos y a toda la audiencia de Trocha Abierta. Un gusto estar con ustedes hoy. Bueno, hoy queríamos tocar algunos temitas, pero principalmente en cuanto a mí, y yo me imagino que para las personas que nos escuchan, quisiera que nos explicaras cuando tú corriste la campaña pasada, tú entraste con mucho ímpetu, con la idea de que nos olvidáramos de los partidos tradicionales, porque tú ibas a ofertar un candidato independiente, libre, todas ataduras que representan supuestamente los partidos políticos. Pues entonces la gente se volcó bastante, más de 300.000 personas votaron por ti la vez pasada, ¿no? ¿Es así, Ricardo? Correcto. Sí. Entonces yo quisiera que tú nos explicaras qué motivó a que tú dieras la voltereta y no fuéramos para aquello que tú criticaste mucho y que quisiste que nos olvidáramos de esas alternativas. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar? Bueno, en primer lugar, a pesar de que fui muy crítico de los partidos políticos en la campaña anterior, nunca se criticó a los partidos por ser partidos. Se criticó a los partidos por haber permitido, ¿no?, que cúpulas o grupos ligados a la corrupción y al clientelismo estuvieran en control de los partidos, y que precisamente por ser esa la realidad de los partidos vigentes en ese momento, ninguno de ellos podía llegar a gobierno y realmente tener la libertad de tomar las difíciles decisiones que el país tenía que tomar, y por ende se promovía una candidatura independiente fuera de los partidos políticos. Pero en todo momento se instó a las fuerzas buenas, decentes, dentro de los partidos, a que tomaran el control o lucharan para tomar el control y hacer sus partidos resurgir o reformarlos, porque nunca hemos atacado la democracia de partidos políticos, porque la democracia no puede subsistir sin partidos. O sea, mi campaña anterior era una campaña no de desaparición de los partidos políticos, sino que los partidos actuales no podían ofrecer una solución.
Y ahí está el ejemplo. Un presidente Cortizo que en su momento se presentaba con muy buenas intenciones de cambiar el país, secuestrado por una cúpula de diputados corrupta que le ata las manos y no le permite al presidente gobernar. Pienso que lo mismo hubiese pasado si ganaba cualquiera de los otros tradicionales. En función de eso, luego de la experiencia del 2019, viendo que las reglas del juego están hechas para los partidos y que la única forma de cambiar esas reglas del juego es desde adentro del gobierno, incluso teniendo mayoría en la Asamblea Nacional, y además tomando en cuenta que los partidos políticos iban a hacer su trabajo luego del éxito que habíamos tenido los candidatos independientes, tomamos la decisión de hacer un partido no para dejar de ser independientes, sino simplemente para tener un vehículo mucho más estructurado y poder tener un poco más de igualdad de condiciones a la hora de competir contra los otros partidos. En función de eso, iniciamos un trabajo de constituir nuestro propio partido político, pero sin variar tanto los principios que motivaron y movieron la candidatura independiente, ni la visión de país que le presentamos a todos los panameños desde la candidatura independiente. Y miren lo que está pasando hoy. Yo creo que lo que está pasando hoy es un ejemplo de que tomamos la decisión correcta, porque tú tienes ahora la libre postulación, por ejemplo, los candidatos a presidente, básicamente tomados por candidatos de partidos políticos que abanderan, al tiempo de ser miembros de partidos políticos o personas muy ligadas a partidos tradicionales por muchos años, abanderan ahora las candidaturas de libre postulación, confundiendo a la población y con muchos recursos para recolectar firmas. Entonces, un poco previendo que los partidos tradicionales iban a saltar a la libre postulación para querer enredarla, como en efecto lo han hecho, y dos, para poder tener una plataforma que pretendiera unificar a muchos candidatos independientes a nivel nacional, tomamos la decisión de formar un partido y lo hemos hecho de la misma manera que recolectamos firmas para la candidatura independiente. Es decir, no pagamos, no practicamos clientelismo y andamos con las prácticas que usualmente utilizan los partidos políticos para ir sumando gente a sus proyectos políticos. ¿No has calculado cuánto cuesta una campaña presidencial? Bueno, mi campaña anterior costó $900,000. $900,000, no la campaña solita. $900,000 nos gastamos desde que recogí la primera firma 2 años y medio antes del 5 de mayo hasta el 5 de mayo. Es decir, todo el proceso completo costó $900,000 y con esos $900,000 mira el resultado, 380,000 votos. Es decir, se demostró con claridad que no se necesitan millones de dólares para correr una campaña presidencial. Evidentemente, $900,000 ahora no será suficiente porque ya no solo es una campaña más grande, sino que ahora vamos a tener candidatos a todos los cargos de elección popular. O sea que ahora no se trata solamente de financiar y sostener financieramente una campaña presidencial, sino todo lo que implica sostener un partido político sin subsidio, porque no tenemos subsidio sino hasta el 2024, y lo que cuesta una campaña a todos los cargos de elección popular. No te puedo decir un monto, no sé si serán $2 millones, no sé si será $1,5 millones, no sé si serán $3 millones en total, pero será una suma muy, pero muy, muy por debajo la que nosotros estamos proyectando, de la que se gastarán otras campañas políticas, porque no la usamos para comprar gente ni para esas formas clientelistas de sostener la política o la politiquería, sino que hacemos de cada dólar que recaudamos algo eficiente para lograr resultados. Una pregunta, Ricardo. ¿Qué hace la diferencia de Ricardo Lombana con relación a los demás partidos políticos, tomando en consideración que ahora mismo hay un desgaste generalizado por parte de la ciudadanía con relación a los partidos políticos? Y de hecho, yo analizando, porque he venido siguiendo tu trayectoria, tu realidad de constituir de partido no fue la misma realidad de los votos que adquiriste en el 2019.
Entonces, eso pudo también traerte algún tipo de rechazo, como es la pregunta más o menos que hace Alfonso, el cambio ese, si no mantenerte dentro de una línea no partidista, a pesar de que, digo, en ese entonces no sabíamos que íbamos a ser secuestrados los independientes con relación a estas personas que han adoptado ser disque independientes, en realidad no lo son. ¿Qué ofrece no tenga, diferente? no Sí, tenga, saludos. Agustín. Hoy hay 1.000.000 inscritos en partidos políticos, o sea, un poquitito por ahí más de la población según el último censo, o sea que la gente no está decepcionada por partidos políticos. No, pero acuérdate de una cosa, para seguir con el invitado. No. El tema aquí, el tema cuál es, Alfonso. Acuérdate que aquí, como dijo Ricardo al inicio, el clientelismo es lo que hace que llame a la gente a los partidos políticos tradicionales. El clientelismo, eso es una realidad. Yo lo he dicho siempre, lo he sostenido aquí. El PRD tiene 700.000 adherentes, sí es cierto, pero su fuerte son 300.000. El resto es clientelismo político, está demostrado. ¿Cuál es la pregunta? Vamos, la pregunta es que cuál es la diferencia que Ricardo haría con relación a los partidos políticos, siendo un partido político con esta decepción que tiene la gente hacia los partidos políticos. Mira, a pesar de que respeto su postura, la postura del señor Castillero, o sea, no estoy de acuerdo. Porque, tal como dice Agustín, si tomamos la cantidad de inscritos y con la cantidad de inscritos decimos que la gente no está decepcionada a los partidos, eso es desconocer que muchos partidos se han aprovechado de la necesidad de la gente y los hacen inscribirse porque tal vez la única vía que tienen para conseguir un empleo, una beca, un cupo de taxi, una libreta de lotería, un contratito por aquí, entonces, o una promesa de nombramiento. Entonces, no hay un convencimiento de los panameños hacia los partidos políticos. Hay una manipulación y un secuestro con fondos públicos para manipular a la población. Eso es muy distinto. Cuando tú te inscribes en un partido por necesidad, eso no es que la gente cree en los partidos. Eso es que el sistema está distorsionado. Y yo no quisiera, para contestar tu pregunta, Agustín, que creo que hay dos preguntas en una y lo voy a hacer muy brevemente. O sea, yo te mentiría si te digo que nosotros no hemos sufrido un golpe por haber hecho un partido. Ese golpe sabíamos que lo íbamos a tomar. Y esto lo medimos en su momento y dijimos, bueno, o tomamos un golpe, pero somos realistas, ¿no? Y jugamos el juego con las reglas que hay, pero manteniendo la misma línea, o nos quedamos. Miren, si yo hubiera sido candidato por libre postulación, a pesar de todo el zaperoco que se hubiera formado, lo voy a poner como un ejemplo, tal vez yo estaría allá en el tribunal electoral con un cartelón y con un grupo de gente diciendo que el sistema es injusto para los independientes, como en efecto se la pasan diciendo los independientes, que el sistema no es justo ni equitativo para los independientes. Claro que no lo es, ni lo va a hacer y cada vez se va a poner peor en los meses que faltan de aquí a la elección. Entonces, sí se sufrió un golpe. Mucha gente quería que yo me quedara como candidato independiente, pero como candidato independiente a la presidencia de la República, primero, ganar una elección así es prácticamente imposible. Segundo, lograr la candidatura iba a ser prácticamente imposible porque íbamos a competir contra millones de dólares buscando firmas. Y tercero, si ganas solo como presidente, que era parte de lo que me criticaba mucha otra gente que no votó por mí. No descartemos que hubo mucha gente que no votó por mí porque estaba solito, ¿no? Y prefirió votar por una estructura por el tema de gobernabilidad. Entonces, creo que es un balance y yo con mucho respeto le digo a la población que observe los hechos. Si usted quiere juzgar, que tiene todo el derecho a hacerlo, si la decisión que tomó Ricardo Lombana y el Movimiento Otro Camino a hacer un partido fue para convertirse en más de lo mismo, o fue para utilizar el vehículo de partido para llevar adelante el mismo proyecto político, la misma visión de país, los hechos hablan. Y aquí entro a la segunda pregunta. ¿Qué es lo que diferencia? Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro. Te lo voy a ilustrar con ejemplo. Yo estuve hace 2 semanas en la Lotería Nacional de Beneficencia, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué partido político actual está dispuesto a quitarle el botín que tienen en la Lotería Nacional de Beneficencia, que se lo reparten dependiendo de qué partido sube al gobierno, ¿no? Y con esos chupan y sangran millones de dólares que deberían ser para atender los problemas de los panameños, pero se lo reparten al Molirena y a 3 miembros del Molinera que lo controlan y después se lo repartirán a otro partido.
¿qué partido político actual está dispuesto a llegar a gobierno y el primer día de gobierno mandar a todos los fiscalizadores de la Contraloría a las distintas instituciones a ver quién no se presenta a trabajar y quién no tiene funciones para sacar a todas las botellas del gobierno? ¿Qué otro partido político está dispuesto a que las notarías, por ejemplo, y los consulados no sean premios políticos para hacer nuevos millonarios y que esos dineros sean para obras del Estado? Y así yo te puedo dar un montón de ejemplos de qué es lo que diferencia. Nosotros no hemos cambiado lo que queremos hacer con el país. Lo que pasa es que estamos utilizando un vehículo para poder competir en igualdad de condiciones. Y el partido, sí, es un partido pequeño. Nosotros no necesitamos ni aspiramos a tener un partido de 200.000 personas. Es un partido en el que las personas, por lo menos hasta ahora, se inscriben o se han inscrito por convicción, pero tal como pasó en la vuelta anterior. O sea, si tú haces la comparación de cantidad de inscritos versus votos, creo que tuviste un buen ejemplo. El PRD, no me extraña que de aquí al día de la elección tenga 1 millón de adherentes, 800.000 o 900.000, pero eso no se refleja nunca en votos. Siempre hay un piso, un techo, un 30%, un 27%, un 32%. Y yo recogí 100.000 firmas aproximadamente para ser candidato. Y 100.000 firmas se tradujeron en casi 400.000 votos. Entonces, nosotros no hacemos una relación entre la cantidad de firmas o cantidad de inscritos e intención de voto, y seguiremos diferenciándonos de lo que otros partidos le presentan al país, no solo con propuestas distintas, sino con acciones distintas, como lo que venimos haciendo 6 años en la vida política y 3 años y pico desde que tomamos la decisión de constituir un partido. Ricardo, siguiendo el mismo hilo de lo que nos estás explicando, ¿te contestó la lotería? ¿Se sintieron aludidos? ¿Están en el chifeo? ¿Qué has percibido? Todavía no se han cumplido los 30 días, se cumplen como en 10 días, se vence el término de los 30 días. Estamos esperando, digamos, estamos en ese espacio. La información que tengo es que sí nos van a contestar antes de que se venza el término, y estamos a la espera, ¿no? de que nos contesten con respecto a la información solicitada. Y si no lo hacen, ahí nos vamos a presentar para exigir la respuesta. Y si no lo hacen o la niegan la información, porque esa es la otra que pueden hacer, ¿no? Contestarnos negando la información, pues iremos donde el único recurso que nos queda es que ir a la Corte Suprema de Justicia con un habeas data y seguir haciendo presión para que entreguen la información que hoy mantienen oculta. Tú sabes que, Lombana, que el flagelo realmente de esta democracia incipiente que estamos llevando, y que lo he dicho en otras ocasiones aquí en el programa, de que están llevando al país a algo cíclico. Cuando digo algo cíclico, llámese 68, llámese 87, llámese 89, y que estamos volviendo a situaciones peores que el 68. Ahora, ¿cuál es el flagelo que está golpeando este país realmente? Es la corrupción. El pueblo panameño está cansado, Ricardo, que tú le digas: te voy a dar medicina, te voy a dar carretera, te voy a dar comida barata, buena educación, voy a pelear contra los mafiosos para eliminar todo. Esa es la excusa barata que usó este señor fantasma de la presidencia para engañar, porque engañó a la población que votó por él, evidentemente. Tú estás dispuesto a enfocarte sin dejar que el Estado camine como debe caminar para incentivar economía, incentivar las cosas que hay que hacer, porque tampoco no podemos concentrar en solamente irnos contra la corrupción. Pero está dispuesto a tocar llagas realmente, porque acuérdate aquí que el poder económico tiene un peso fuerte en este país. Y tú estás dispuesto a tocar la llaga de gente que te van a tocar la puerta. Si tú llegas a ser presidente y decir: vamos a hacer esto, todo el mundo lo hace, tú tienes que hacerlo. Porque es que ahí es donde radica todo, porque la gente, ninguno de los candidatos que hemos podido entrevistar aquí se ha atrevido a decir de una manera abierta, decir: yo voy de frente al 100%, porque realmente ese es el verdadero flagelo de este país, por el cual los candidatos de los partidos políticos, permítame llevarla, Alfonso, se meten a estos robos políticos no por el bien común del país, sino porque tengo que buscar para mí qué me puedo llevar y qué puedo robarme del Estado. Tengo 6 años, Agustín, desde que entré a la vida política, con un planteamiento
drástico y que no ha cambiado al respecto. No solo tengo un planteamiento que ha sido consistente, y el movimiento Otro Camino ha sido consistente y frontal con el tema de la corrupción, sino que hemos demostrado con hechos, no con palabras, porque muchos de esos que por ahí dicen que van de frente contra la corrupción lo hacen desde la televisión, Agustín, o lo hacen desde un videíto o un tuit, pero nadie está dispuesto a ir a la Corte Suprema de Justicia a presentar una denuncia penal a Benicio Robinson y a un grupo de diputados que se han hecho millonarios a costa de los dineros del pueblo, y una serie de acciones que nosotros consecutivamente, para no mencionarlas todas, hemos venido emprendiendo, hasta la que emprendimos hace dos semanas en la lotería. En el fondo, lo que nosotros estamos haciendo en la lotería es meternos con un negocio de 3, 4 personas que se llevan millones de dólares que deberían estar al servicio de la gente. Y sí, no es que me van a tocar la puerta cuando sea presidente, ya lo hacen. Ahora mismo hay una guerra, una presión, un juego de tratar de controlar el tablero, porque sí hay ciertos grupos, Agustín, que no están dispuestos a que venga alguien y patee la mesa, ¿no? Y ponga orden en este país, porque le tienen miedo a esto que llaman, pero es que el país necesita gobernabilidad, y entonces no se puede generar una incertidumbre, etcétera. Y con ese cuentito de que no se puede generar incertidumbre, aquí estamos aceptando gobernar con la narcopolítica, aceptando gobernar con los grupos corruptos, aceptando gobernar con todos estos esquemas que están drenando y matando a una población que hoy ruega por medicina, ruega por carreteras, ruega por alimentos, ruega por trabajo. O sea, es insostenible. Y la respuesta es sí, vamos de frente, no, pero no son palabras, lo hemos hecho por 6 años y vamos a llegar a gobierno y vamos a romper, estos contubernios, estos acuerdos entre gobiernos, entre Estado y grupos económicos que le traen afectación al pueblo panameño. Número 1. Número 2, vamos a romper los grandes focos de negocios que hay, donde hay muchos recursos que hoy se necesitan para hacer las obras. La gente pregunta, Lombana, ¿pero dónde vas a sacar la plata para hacer las obras? Y la plata en este país sobraría si no se la llevan de la manera tan vulgar como se la llevan en tantos negocios que hacen. Entonces, disposición existe, propuestas existen, con mucho gusto podemos hablar de cómo lo vamos a hacer, y tenemos la determinación de hacerlo, y no por capricho, porque estamos convencidos de que esto es lo que el país necesita para poder realmente salir adelante. Y esto lo quiero ligar con el tema de las alianzas, que siempre me preguntan, ¿no? Pues dicen, bueno, el Lombana no quiere conversar con nadie. Y eso no es cierto, porque estamos conversando desde hace bastante tiempo con quienes quieren hacer lo mismo que nosotros. El día, y lo digo claramente, que Rómulo Rux, que José Isabel Blandón, que Martín Torrijos y que otros representantes de la política tradicional estén dispuestos a hacer esto, yo soy el primero que está en la mesa. Pero no existe la disposición. Quieren seguir repartiéndose la lotería, repartiéndose los consulados, repartiéndose las embajadas, con los monopolios de los medicamentos, con los monopolios de los insumos agropecuarios y con todas las situaciones que tienen al pueblo contra la pared. Entonces, estamos cada uno en su esquina, ¿no? Y yo estoy procurando que comprendamos todos, tanto nosotros los independientes, como nosotros el Movimiento Otro Camino, que ahora es un partido, como los partidos tradicionales, que entendamos que a este país solo le queda un camino, ese otro camino que tenemos que construir, que es de una vez por todas romper los esquemas corruptos de los que tú hablabas. Y si ellos te dicen a ti, porque ellos son tan astutos y hábiles, porque cuando ellos quieren montar a como de lugar, y ellos te digan y se sienten y dicen, mira, hemos decidido hacer contigo lo que tú estás diciendo, yo no sé si tú le vas a creer a ellos y te vas a sentar, porque el punto cuál es, el convencimiento que ellos pueden tener con relación a eso mismo es muy débil, porcentualmente hablando, que pues quizá llegue al 1%, 2% de lo que tú estás diciendo, que lo logren, que ellos puedan cambiar. Pero ¿cómo te convencería un Rómulo Rux, ya le hablaste del nombre, un Lombana,
un Martín Torrijos que te digan, y ¿sabes qué? Vamos a hacer lo que tú dices y tú digas sí de una vez, porque recuerda, la clase política nuestra de este país en este momento se trepa no por el bien común del país. Eso está, hay que tenerlo bien claro y no hay un cambio de mentalidad con relación a eso. O sea, ¿cómo tú te convencerías? Porque tú acabas de decir, si ellos me dicen a mí, pero ¿cómo te vas a convencer tú? Porque esta gente está dispuesta a lo que sea, para que tú llegues a decirle que sí. ¿Cuál es la pregunta? No entiendo. Bueno, la pregunta es, ¿qué lo convencería a Lombana para poder determinar si yo me voy a sentar aquí? No, que creo que lo que está preguntando Agustín es que básicamente cuál sería la condición o cuáles serían los términos para uno poder convencerse. Para poder entender, digo, yo no quiero desmenuzar tanta pregunta, pero creo que la entendió el señor Lombana, el señor Alfonso. ¿Qué sería lo que te dieran a ti para tú decir? Para mí el punto importante, tú cuando vas a negociar siendo tú la cabeza, pero si tú no fueras la cabeza porque los otros quieren ser la cabeza, ¿qué pasaría? ¿Los mandan? Mira, para mí el tema de la cabeza, de quién va arriba, quién va abajo, o sea, para mí esa discusión hoy es irrelevante, honestamente. Para mí la discusión relevante es, ¿estás dispuesto o no estás dispuesto? Eso es lo que digo Agustín y yo estoy de acuerdo con eso. Mientras no haya demostraciones de que estás dispuesto, ¿no? ¿Para qué vamos a hablar de la cabeza o no la cabeza? O sea, yo hoy pienso que ninguno de ellos está dispuesto a golpear la mesa. Ellos y tú. Yo estoy dispuesto a golpear la mesa. O sea, por ejemplo, está en la primera demostración que tendría que hacer Martín Torrijos, pienso yo, y lo digo con mucho respeto, es renunciar al PRD, ¿no? O sea, si él realmente siente que el PRD no lo representa, yo tengo nosotros tenemos en el movimiento Otro Camino, voy a poner un ejemplo, a Leonor Calderón. Leonor Calderón, por más de 30 años del PRD, ella escribe una carta y públicamente dice, esto ya no me representa. Este sistema clientelista, lo que ha pasado con el PRD, dejó de ser lo que era, etcétera, 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 y tomo otro camino y decide apoyar una nueva alternativa fresca política con la nuestra. Si el señor Torrijos está igual de decepcionado, ¿por qué se mantiene con un pie allá y otro pie acá? Una primera demostración, hablando de cuáles serían esas cosas, yo creo que sería que renuncie al PRD, ¿no? Porque me parece que no ha dejado claro si es el continuismo del PRD o se mantiene con la intención después de hacer algún tipo de alianza con este otro partido, por ejemplo. Y así yo te podría decir que hay algunos otros elementos, Agustín, que creo que darían una buena demostración de voluntad en cuanto a lo que quiere cada uno hacer. Por ejemplo, de los candidatos actuales, o al menos de los aspirantes, porque ninguno es candidato. Yo he escuchado al señor Blandón en varias ocasiones, incluso en la campaña anterior, que sí está dispuesto a, por lo menos en el tema constitucional, en el tema de la constituyente, a una reforma profunda, incluso una constituyente de ser necesario. Es decir, con varias coincidencias con respecto a lo profundo de los cambios que requiere el país. Pero el tema es la voluntad o la determinación que tengan de hacerlo. El otro día nosotros hicimos una conferencia, el día de la postulación. Yo dije claramente cuál era nuestra postura sobre el contrato minero, sobre la minería. Claramente hablamos sobre el contrato de Panama Ports, por ejemplo, ¿no? Que es un contrato que creo que hay que revisar, ¿no? Una concesión que hay que revisar. Entonces, cuando empezamos a hablar de estos temas y de lo que el país necesita para lograr un acuerdo, si es que hay que lograr un acuerdo, yo los exhortaría también a hacerle esta pregunta a los otros candidatos. Yo no estoy poniendo condiciones. Yo lo único que estoy poniendo en la mesa es esto es lo que el país está pidiendo que se haga. Que se termine este esquema corrupto que drena miles de millones para bolsillos de 10, 15 personas y la población no tiene sus necesidades atendidas. Es muy difícil, pienso yo, porque tú hablas del pueblo y tú no tienes el feedback del pueblo, pero es muy difícil sentarse en una mesa de negociación en base a que tú renuncies. Imagínate tú, por ejemplo, que ustedes van
a establecer la diferencia, porque esto es electoral, que Ricardo Lombana no tenga son las encuestas las que determinarían eso, quién va a la cabeza, quién, porque tú no puedes llevar a la cabeza a una persona que en las encuestas vaya de último. Sí, pero en este país, ¿quién hace una encuesta seria, don Castillero? Bueno, tendría que determinar que las encuestas no son serias. Mira todas las encuestas. Mira, las encuestas marcan el orden de los candidatos según quién la publica. Y mira, y nosotros no tenemos encuestas, no tenemos plata para las encuestas. Unas encuestas nos ponen de segundo lugar consistentemente desde hace 4 años. Otras encuestas me ponen de último, debajo hasta del FAT. Otras encuestas ponen a Martín Torrijos empatado con Martinelli, otras ponen a Gaby Carrizo empatado con Martinelli. O sea, realmente aquí el tema de las encuestas no creo que pueda ser una referencia porque hay muchos intereses detrás de cada una. Mira, yo estoy en un poquito de desacuerdo con Alfonso. El tema de las encuestas, por ejemplo. Lo cual me satisface mucho. No, es que no podemos estar todos con la misma idea del mismo concepto, porque entonces yo aceptaría que tú eres un dictador y tengo que aceptarte porque si no me va a echar el programa. Pero yo te digo igual las cosas como son, porque yo te lo tengo que decir porque para eso estoy en este programa que tú me has invitado. El punto no es tanto la encuesta. En este momento hay una decepción, Ricardo, y los compañeros aquí conmigo, Mérito y Eduardo. Hay una decepción total que ahora mismo, si tú ofertas algo diferente con relación a lo que el pueblo quiere, la gente va a apostar por eso, a que tú tengas el 4% o 5%. Mira el caso de Costa Rica. El caso de Costa Rica en las elecciones anteriores, un tipo que venía de la cola quedó marcando en la segunda vuelta. ¿Por qué no quedó el de candidato oficialmente y ganó? Porque salió a los corruptos y cambió el esquema que él podía ser presidente. Clarito. ¿Me entiendes? Entonces, si nosotros mantenemos una ruta, que es lo que yo planteo y le digo, y porque los malos nunca hemos podido conversar porque siempre no hemos podido conversar. Y hemos tratado hace mucho tiempo, ¿te acuerdas que hemos tratado de conversar? No hemos podido. Pero si tú mantienes una ruta donde tú das el convencimiento al pueblo panameño que necesitamos un cambio, la gente va a adoptar porque la gente está cabreada de lo que está viendo. No hay una opción. No hay una opción en Martín Torrijos, no hay una opción en estos otros candidatos, porque incluso el mismo Landón dijo, yo no estoy dispuesto a soltar la cabeza, porque recurrir. Entonces ahí te das cuenta que no están dispuestos a hacer nada. Entonces, ¿qué quiero hablar? Preguntarle a Lombana. Lombana, ¿tú estás realmente claro de que no vas a hacer alianza con nadie que realmente, o que te digan a ti forzadamente, tienes que entrar por esa línea, porque si no, no vas para ningún lado, o tú vas a mantener tu radicalismo diciendo, no voy por allí? Porque eso es lo que se necesita en este país, un radicalismo para poder cambiar este país, no con discursos estúpidos de que yo soy el bonito, yo soy bueno, yo quiero hacer el país diferente. No, aquí se tiene que hacer cosas con radicalismo, hermano. Sí. Yo doy una opinión para que el hombre analice lo que dice, para que él opine sobre ese desarrollo, hermano. Yo no soy periodista, soy empresario, hermano. Yo vendo ropa, soy ropero. La respuesta está bueno el intercambio. La respuesta es sí. La línea se ha mantenido, Agustín, y algunos me señalan, y yo acepto cualquier tipo de crítica, me señalan como terco, ¿no? O me señalan como Lombana cree que él es el único que puede, y realmente no es cierto. No es que creo que soy el único, ni tampoco es que soy terco, es que yo no me metí en política para pactar con la corrupción. El día que yo pacte con la corrupción, yo entrego mi proyecto político y punto, y se acabó. Entonces, lo que quiero que se entienda es que yo no entré para eso. Yo entré para no pactar con la corrupción, para poder llegar a ser presidente de la República con un equipo de gente que venga y nuevamente a maquiar la mesa y poner orden en este país. Y no voy a poder hacerlo si me entierro a negociar con los que han pactado la corrupción de los últimos 40 años. Con eso te respondo la pregunta. Entonces, si algunos grupos de esos partidos o alguno de esos candidatos, que no lo descarto, ojo, llegan a la conclusión de que no queda otra forma de arreglar este país como la que nosotros le estamos proponiendo,
bienvenidos. O sea, en ese esquema, bienvenidos, podemos conversar. Pero si yo me siento en esa mesa para pactar corrupción, para pactar repartición, como siempre lo han hecho, se acabó, ¿no? Y habré decepcionado a la población. Así que sí nos vamos a mantener, pero no quiero que se interprete esto como que no estamos dispuestos a conversar con nadie. No. Estamos dispuestos a hablar con todos los que compartan esta visión de país. Y hay panameñistas que están en nuestro grupo, y hay PRDs que están en nuestro grupo, y hay muchos independientes que están. O sea que no es que hay muchos del Partido Popular que también están alrededor de nosotros, porque han visto que el país no le queda otro camino que este. Ricardo, ¿existe todavía posibilidades de conversación con Rubén Blades, o no, ya definitivamente los tiempos no dan, o las razones que sean? Sí existe, por supuesto que existe. Total, existe, todavía hay tiempo, ahí hay disposición, ¿no? Siempre lo escuchamos, siempre lo leemos, tomamos en cuenta las recomendaciones que da. Es un panameño muy valioso y sí, la respuesta es sí. Ahora, hay un hecho cierto, están muy acorde con los planteamientos en cuanto al saneo, a la búsqueda de aires nuevos, cambiando la estructura que ha tenido el país por muchos años, y yo veo bastantes coincidencias. Lo que no sé es que, o sea, primero, que dos cangrejos machos no necesariamente caben en el mismo hueco, y lo otro, los compromisos, ¿no? Bueno, en términos de compromiso, mi agenda, aunque es muy intensa, anda menos complicada, ¿no? Porque por lo menos no ando en las grandes ligas como anda nuestro querido Rubén Blades. Sin embargo, yo creo que por el país tenemos que estar dispuestos a todo, Eduardo. El país requiere que los panameños y panameñas que coincidimos en esta visión de que hay que jamaquear el palo, de que hay que golpear la mesa para corregir lo que nos está sangrando, tenemos que unir voluntades. No es fácil, ojo, no es fácil, porque no hay solo dos cangrejos machos, hay varios más por ahí, ¿no? Entonces, pero el país requiere que nos pongamos de acuerdo, quienes pensamos igual, porque del otro lado, yo creo que tu pregunta me da el espacio para colocarme desde la óptica de los que están del otro lado, los que representan al sistema corrupto, clientelista y demás. Hasta ahora le está saliendo bien el juego, y es que no nos hemos puesto de acuerdo. O sea, y yo sí veo una necesidad imperante de que Rubén Blades, Ricardo Lombana, Ana Matilde Gómez, la coalición Vamos, el diputado Juan Diego, el diputado Silva, el diputado Brose, el doctor Ernesto Cedeño, y otros más, incluso algunos aspirantes por la libre postulación, como el licenciado Eduardo Quirós, por ejemplo, nos pongamos de acuerdo, ¿no? Y ahí hay un bloque electoral muy importante y una visión compartida de que no se puede llegar a hacer más de lo mismo. Melito, ¿quieres opinar algo? Sí, como no, estaba esperando ahí que me dieran la oportunidad. Ricardo, en el contexto de una polémica declaración, por decirlo así, un Ricardo Alberto va a ser presidente de la República, o el próximo presidente de la República, más bien una triple pregunta. ¿Qué opinión le merece, 1, el juicio de Martinelli; 2, la carta de Félix Moulanier; y 3, las elecciones de ayer, presidente, con unos, creo que 15,000 participantes? Más o menos las tres preguntas. 20%, Melito. Sí. 20%. Ok, gracias, Melito. En ese mismo orden, las declaraciones definitivamente desatinadas, fue un error.
El saludo no lo considero un error. Yo creo que simplemente he creado una expectativa en la población, porque soy muy frontal, y tal vez se esperaba que en un momento como ese fuera frontal, pero como lo he explicado antes, caramba, acababa de salir de escuchar por 1 hora un discurso en el que nos pedían, prácticamente nos imploraban, ¿no? un manejo ético irresponsable y de convivencia, y bueno, y decidí en ese momento tal vez tender una mano cordial, y el problema no fue ese, el problema fue lo que dije, que fue lo que me salió en el momento, y obviamente fue luego reconocido por mí como unas declaraciones que no reflejan lo que yo pienso, porque ese señor y yo no tenemos absolutamente nada en común, solo el nombre, como bien lo dices, y que ambos aspiramos a la candidatura presidencial. Dicho eso, sobre el juicio, yo mantengo la misma postura que he mantenido desde que entré en política. Si la justicia funcionara en este país, ese señor ni fuera candidato ni tendría partido, sino que estaría rindiéndole cuentas a la justicia, como debería hacerlo ante las sobradas evidencias que hay y existen de todos los desfalcos y los millones de dólares que él y sus allegados se robaron en detrimento del pueblo panameño. Yo creo que eso ha quedado en evidencia con todo lo que hasta ahora conocemos, y en este juicio de New Business, bastante en evidencia de que la editora Panamá América se compró con dinero público, con la complicidad de otras personas. Ojalá la justicia haga su trabajo y con suficiente tiempo y con suficiente contundencia para que tenga un efecto sobre esa posible candidatura del señor Martinelli. Número 2, sobre la carta del señor Moulanier. La verdad no la leí, he visto la discusión, pero yo creo que más allá que hablar de la carta de Moulanier y sus denuncias, todo está mal dentro del proyecto político ese. O sea, porque el partido en sí nace de la iniciativa de una persona que ni siquiera debería estar participando en política. O sea, nosotros estábamos inscribiendo otro camino al mismo tiempo que le estaban inscribiendo RM. Y a nosotros nos pasaban por al lado los buses, y nosotros veíamos a la gente cobrando los $30 para inscribirse, y cómo le daban la comida, y cómo o sea, todo. O sea, hay todo un esquema de clientelismo, de pago de dinero, de aparato casi que mafioso en la forma en que quieren manipular a la población con clientelismo. Así que sin querer minimizar la carta de Moulanier, que lo considero valiente obviamente al hacer esa denuncia, voy mucho más allá y veo muchos vicios en ese proyecto político o en ese partido. Sí. Y por último, me preguntaste por New Business, me preguntaste por la carta de Moulanier, y por último me preguntaste por los votos, la cantidad de personas que fueron a votar. Sí. Bueno, yo creo que es la segunda vez que nosotros vemos una evidencia de que Martinelli tal vez no está tan robusto o tan fuerte como dicen en la intención de voto, porque se ha dicho que el hombre tiene 40%, que el hombre tiene 50%, que hemos visto 2 ejercicios. El primero fue la elección interna, aquella que tuvo algunas figuras de Yanivel Ábrego contra algunas figuras del señor Rux en lo interno del Cambio Democrático, y con toda la plata que Martinelli le metió a Yanivel. O sea, y esto es algo que tal vez la gente no considera mucho. O sea, Martinelli recorrió el país por primera vez desde que era presidente, prácticamente, para apoyar a los candidatos de Yanivel, y metió mucho dinero. Y a pesar de eso, mira la baja participación que hubo en aquella elección interna y el resultado prácticamente empatado. Y ahora, con todos los recursos que existen, pues esta participación, que sí es baja para el tamaño del partido y para supuestamente esta efervescencia que existe detrás de su candidatura. Yo no creo que él es tal fuerza electoral como se menciona. Sí es cierto que tiene una intención de voto importante, eso no se puede negar, es una realidad lastimosamente en este país, pero todavía falta un año de aquí a la elección, y esperamos que la justicia haga su trabajo, y si no hace su trabajo, pues lo tendremos que vencer en las urnas con todos los panameños que queremos un Panamá decente y no un Panamá liderado por un corrupto.
Ahora, Ricardo, En primer está la elección cerca del 25%, y aducen que el hecho de que se haya dividido en que esta es la presidencialista y la otra lo del resto de los puestos de elección, ¿le das algún peso a eso con relación a que puedan ir más allá de ese 25%? Sí, eso no hay que desconocerlo. Yo creo que eso también tiene su influencia. Si se hacen en la misma fecha, evidentemente puede haber aumentado o podría aumentar la participación. Creo que es un argumento válido. En primer lugar, yo quiero recordarte que en el año 2018, creo que fue, el porcentaje de cambio democrático de votación en las internas fue de 21-22%. O sea, no está lejos. Y todos sabemos que en las primarias, dependiendo de la competencia que haya, va a ser más alta o menos alta. Entonces, estamos asumiendo que Martinelli, que no es el candidato de mi preferencia, Martinelli es corrupto, pero es que eso lo tiene que demostrar un tribunal. Y si hablamos de justicia, lamentablemente esa es la única que tenemos. Si no, tenemos que mudarnos para Suiza. O sea, aquí estamos hablando que es corrupto, que se robó la plata, y yo creo que si estamos en un Estado de Derecho, tenemos que presumir la inocencia y no castigar de esa manera a este candidato, ¿no? Ahora, Alfonso, la suma de todos los candidatos no hace 29%. Así es que eso, pues, estoy de acuerdo con lo que dice Ricardo, de que afecta, pero no va, ya la suma de los tres ni siquiera es 29, y a lo mejor 29 sea lo que el resto de los puestos de elección aporten a la... Acuérdate que aquí no había competencia, aquí todo el mundo sabía que Ricardo Martinelli iba a ganar, así que no había ninguna motivación para que la gente saliera a votar. Pero bueno, quería preguntarle a Lombana, en el tema de las minerías, hay mucha lacalaca. Y antes de eso, perdóname, Mulanier, el cambio es igual que el cambio de Bolota y el cambio de todos estos políticos. Para mí fue simplemente una manta que le tiraron de verde. Y aquí en un principio no hay valores ahí de nada. O sea, aquí simplemente dame cariño. Y todavía Bolota está pidiendo cariño porque son insaciables, ¿no? En el tema de la minería, ¿qué me puedes tú hablar de eso? Porque la población anda confundida y no sé, solamente al lado de la gente de Penonomé por allá les interesa. Pareciera que el resto de la humanidad no. Sí, miren, ayer nosotros hicimos un pronunciamiento y voy a empezar por allí. El gobierno nacional decreta una emergencia ambiental por sequía, y al mismo tiempo de esta gran emergencia ambiental por sequía, falta de agua, aprueban el estudio de impacto ambiental del proyecto de Cerro Quema, proyecto minero de Cerro Quema, que opera en un territorio que está en el corazón del arco seco del país, provincia de Los Santos, distrito de Macaraca, distrito de Tonosí, justo en la provincia más afectada históricamente por la falta de agua, por la crisis hídrica. O sea, es una contradicción de nacimiento, o sea, desde su origen. Número 2, el estudio de impacto ambiental, y aquí tal vez algunos de ustedes conocerán sobre el tema, se aprueba 8 años después de solicitado. O sea, esto desde el punto de vista de un estudio de impacto ambiental número 3, categoría 3, esto es gravísimo, porque toda la base que se tomó en cuenta para la elaboración del estudio de impacto ambiental, es decir, fue antes de la presentación, antes de 8 años. Si estamos hablando de 9 años para atrás, cuidado que hasta 10 años, toda la base que se tomó como referencia para poder presentar el estudio de impacto ambiental, que se aprueba casi 9 años después, para un proyecto que tiene, 1, consecuencias gravísimas precisamente para la situación hídrica y de recursos hídricos en la provincia de Los Santos, y además de eso, que tiene
que es lo que a mí más me preocupa, no solo tiene el daño ambiental irreversible que produce este tipo de minería, sino que contamina directamente el río Tonosí. Y esto no lo estoy inventando yo, esto está sustentado en documentos técnicos elaborados por distintas organizaciones, y nosotros tenemos nuestra propia Secretaría de Asuntos Ambientales dirigida por el ingeniero Cecilio Castillero, familia de repente de ustedes, siempre digo que tiene nombre de político o de pelotero. El ingeniero Cecilio Castillero, ingeniero ambiental, y un gran equipo de trabajo que han estudiado esto por mucho tiempo y nos han compartido su planteamiento, y es el planteamiento que hemos hecho. Y esta contaminación del río Tonosí y sus afluentes afecta directamente a la salud de los panameños. Entonces, nosotros vemos a un gobierno completamente desconectado de la realidad. ¿Cuál es la realidad? El país tiene una crisis de agua. El país y el planeta tienen una crisis ambiental, una crisis climática incluso. Y nosotros estamos en contra de que se siga extendiendo la actividad minera en Panamá. Es decir, como lo hicimos con el proyecto minero El de Cobre, que dicho sea de paso, aprovecho para mencionar, proyecto que sigue operando y generando utilidades sin tener un contrato vigente hoy. Usted decía, señor Castillero, que teníamos que tal vez cuidar nuestras palabras porque vivíamos en un Estado de Derecho. Yo en eso, con todo respeto, no estoy de acuerdo con todo y que soy abogado. Panamá aspira a ser un Estado de Derecho. Panamá no es un Estado de Derecho, ¿no? Y aquí opera una compañía minera sin contrato. Y encima un contrato que se ha declarado inconstitucional. ¿De qué Estado de Derecho estamos hablando? Aquí operamos por plumazo, por dependiendo de quién se vaya a hacer el negocio. No podemos ser un país serio si seguimos manejándonos así. Entonces nuestra postura es clara de que en el tema de Ferroquema específicamente hay que poner un alto, una pausa, tomar en consideración todo lo que se está indicando por los equipos técnicos y por muchos grupos en la República de Panamá, y me preocupa mucho la vinculación que tenga o los efectos que tenga la falta de agua, no solo para la población de provincias centrales por el Península de Azuero, sino incluso para todo nuestro sector agropecuario que tanto requiere en la Península de Azuero los recursos hídricos. Estamos yendo en contra de lo que la población necesita. Y sí, yo sé que me lo van a preguntar, ¿y qué pasa con los empleos que genera la minería? Nosotros no estamos en contra de los empleos. Los empleos que hoy, no estoy hablando de los que va a generar en el futuro, que hoy genera la actividad. Y más hay filipinos trabajando en esa mina que panameños. Esa es otra denuncia que se ha hecho extensamente desde hace varios años, y no hemos tenido información transparente por parte del Ministerio de Trabajo que nos confirme esta denuncia o este secreto a voces. De que no. Pero si llegan al puerto creado por ellos mismos y hay una oficina del Ministerio de Trabajo en Penonomé. Nadie se da cuenta. Lo que pasa es que aquí, al final, si tú haces un análisis de lo que dice Lombana y lo que nosotros hemos podido ver del proyecto de las minerías, esto llega a un solo camino, una sola ruta. ¿Qué hay para mí? No hay otra. Eso no encuentro otra realidad, porque es contradictorio lo que tú dices, es cierto. ¿Cómo tú vas a llamar a un estado de emergencia ahora mismo por tema del agua y estás programando y dándole a esta empresa que explote esa mina a cielo abierto? Entonces tú dices, o sea, o los que están administrando el país son estúpidos, brutos, o simplemente aquí hay una jugada de dinero en el medio, porque no le encuentro otro racionamiento, y más en un año Hidalgo como este. Entonces yo lo que puedo decirte para mi conclusión con relación a eso, amigo, que aquí hay plata de por medio. Aquí no hay otra cosa más, porque aquí no están pensando en... Descubriste la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. No descubrir, simplemente estoy marcando la realidad, y eso es todo. Marcando la realidad, eso no es una Coca-Cola, eso es una realidad. Y me alegra que tú lo hayas reconocido, Alfonso Castillero. Me alegra que tú lo hayas reconocido. Eso es mejor todavía. Eso es mucho mejor. Sí. Pero es una realidad, es una realidad.
Bueno, tú eres abogado y me imagino que tramitas en los tribunales en Panamá, ¿o no? No, yo no soy litigante. Yo soy abogado, y lo más cerca que he estado de ser litigante es que he estado en el área de contencioso administrativo, hemos tramitado en sala tercera y demás, pero no andamos en el área de los litigios No, pero penales y civiles. utilizar los tribunales, y esos tribunales pertenecen a la justicia panameña, entonces veo una incongruencia aquí. No crees en la justicia, pero tramitan lo que sea. ¿Qué le queda a Alfonso? ¿Qué le queda a Alfonso? Pero Tiene que hacer. Que vaya a Suiza. Que vaya a Suiza, como dices tú. Sí, ¿Qué me queda? Escúcheme. Yo no señalo de manera general. Aquí tenemos que llamar las cosas por su nombre. Y perdonen que me remonte a esto, pero es un ejemplo claro. Sí, todo hay que probarlo en los tribunales. Sin duda que hay que probarlo. Pero aquí tenemos situaciones como las del señor Afu hace un montón de años, que él sacó los billetes y dijo, esta es la plata con la que me coimearon a mí. Y así como me coimearon a mí, coimearon a todos estos otros. Y ni así, con la autoincriminación, la justicia hace su trabajo. Ni para él ni para quien él señaló. Además de eso, don Castillero, yo confío, o sea, yo tengo que confiar y apoyar a que nuestra justicia sea confiable. Pero aquí ha habido 20, 25 años de evidencias sobradas en escándalos de corrupción y no pasa nada aquí, pero han llegado a condenar en el extranjero a los empresarios que coimearon en Panamá. Y la justicia panameña no ha condenado a los coimeados en Panamá. O sea, no estamos hablando de que Lombana se está inventando que tal o X o Y persona o grupo están vinculados a la corrupción. Es que es ridículo lo que pasa en Panamá. Las evidencias sobran, o sea, por todos lados. Y simplemente aquí no pasa nada. Y el hecho de que yo tramite en la contencioso, sí, tramito porque no me queda de otra. Lo que no hago es que no pago coima, ¿no? Y trato de presionar al sistema para que el sistema funcione en favor de la justicia, como debería ser. Pero me parece atinado lo que dijiste, tienes que probar. Y ese es el hecho que nosotros tenemos aquí en Panamá, que nosotros alegremente condenamos sin probar en la justicia que tú utilizas y que utilizan los demás, ¿verdad? Tenemos que probar. Hay muchas cosas. Y también absolvemos a aquellos que están señalados. Aquí la Constitución Nacional dice que los diputados de la República no pueden hacer negocios con la nación. Por ejemplo, vamos a meternos por allí y ojalá pudieran invitarme a otro programa. No, pues si te voy a invitar. ¿Cuántos diputados tienen concesiones de extracción de materiales, concesiones de emisoras de radio, contratos con el Estado a través de interpuestas personas? O sea, hacen negocio a diestra y siniestra con la nación para hacerse millonarios. Y entonces, o sea, el sistema se los permite, porque el sistema es cómplice. Entonces, yo sé el argumento que usted plantea, porque yo como abogado los conozco los principios del derecho, conozco los principios de la justicia imparcial e independiente y lo que debe ser una justicia que tiene que hacer su trabajo. Me encantaría poder decir la justicia hablará y habla por sus fallos, pero caramba, ¿dónde están los fallos? ¿No? Que confirmen lo que a todas luces es evidente y lo que otros países incluso confirman con sus fallos judiciales. Bueno, ya llegamos al límite y no hay ningún problema. Cuando tú quieras, me mandas a Milagro, me avisas y yo te invito al programa, aunque no estés de acuerdo conmigo, porque hoy ya estaba de acuerdo con el chino que me trae. Lo que yo quiero saber. Yo estoy siendo objetivo, no estoy hablando. Objetividad, yo estoy hablando. Oye, lo que yo quiero saber antes de irme es por qué te dicen el dictador. Bueno, no paga. No tiene como 4 meses que no lo paga. Hay algunos que se portan mal. Este chino que yo lo traía de Chinatown, lo rescaté de allá de anonimato y ahora pretende pues darme un golpe de estado. Lo he intentado varias veces, pero
Yo estoy como los Castro en Cuba. Bueno, gracias por la invitación. Buenos días a todos. Cecilio, sobrino mío y sobrino de Eduardo, el hijo de Chilo Castillero, de Cecilio, el abogado. Me le mandan un saludo y me alegro que un Castillero esté dándole lustre y prestigio a otro camino. Ya está. Bueno, cuando quieras me llamas a través de Milagro, porque a través tuyo no es imposible localizarte, y me dices cuando quieres venir al programa nuevamente, con mucho gusto. Así será. Muchas gracias. Hasta luego. Nos despedimos de Trocha Abierta. Recuerden que estamos en la plataforma de YouTube, Instagram y Spotify. Hoy tuvimos de invitado al licenciado Ricardo Lombana. Estaba Agustín Sosa Peñalba, Eduardo Castillero Lange, Mélito González y este servidor Alfonso Castillero Ortiz, conde del Vigo, papá. Papá, hasta mañana si Dios lo permite.